Inaugurado el 15 de agosto de 1914, este año el Canal de Panamá cumple 106 años de funcionamiento. En su libro, el autor británico Matthew Parker sostiene que la construcción del canal es uno de los acontecimientos humanos más grandes de todos los tiempos, estableciendo las bases de una población robusta y multicultural con mayor capacidad para contribuir al desarrollo del país. La fuerza y el crecimiento de una nación vienen a través del esfuerzo de sus moradores. Bienvenidos a este programa especial en donde hablaremos de la herencia cultural, el asentamiento y el crisol de razas que creció en Panamá, gracias al esfuerzo de miles de personas procedentes de diferentes regiones del mundo que trabajaron en la construcción de una de las obras más importantes del mundo moderno. Acompáñame en este recorrido por la herencia del Canal de Panamá. El término crisol de culturas, originalmente crisol de razas, suele usarse para representar la forma en que la gente de las diferentes culturas, etnias y religiones se combinaban para formar una sociedad multiétnica. Desde que Panamá era colonia de España, fue utilizada como ruta de tránsito por su territorio angosto y su ubicación privilegiada, por lo que llamó la atención de potencias europeas como Escocia, que querían establecerse en el istmo. Paso, lo que nosotros llamamos el paso transísmico, es decir, esa conexión a través del istmo entre el Atlántico, el Caribe, y el Pacífico, o el Mar del Sur, como se llamaba o se denominaba originalmente, conllevó cambios en la población y movimientos migratorios a través del tiempo. Por cientos de años antes, cientos de años antes de la construcción del canal. Entonces uno, cuando se pone a hablar del canal, se pone a pensar acerca del Canal de Panamá, no debe olvidar que hay toda una serie de antecedentes históricos. Es evidente que el antecedente inmediato a las migraciones de personas que vinieron a la construcción del Canal de Panamá a partir de el Canal francés en 1880 hasta su finalización por los norteamericanos en 1914. O sea que no estamos hablando nada más de 1904 a 1914, que fue el periodo norteamericano, sino que también hay el periodo francés. En 1850, a raíz de la construcción del ferrocarril, surge la ciudad terminal en el Caribe, en el Atlántico, la ciudad de Colón, que muchos de los cronistas describen como un lugar insalubre, un lugar muy precario para esas fechas. En ese momento yo diría que Panamá se abre al mundo desde una ventana de la mano de la invención, digamos, ferroviaria y de la primera comunicación transoceánica que ocurre en el continente. Yo creo que ese es un hito importante que no debemos perder de vista, y con ello entonces comienza a Panamá a entrar una afluencia importante de hombres y mujeres que migran a este lugar. Unos de ellos llegaron para quedarse, otros simplemente usaron Panamá como lugar de paso. Entonces se crea una ciudad, Colón, se introduce una tecnología, el ferrocarril, y se introducen miles de trabajadores que vienen de diferentes partes del mundo para construir el ferrocarril. Especialmente destacan, ¿no?, entre esas migraciones los obreros traídos desde las Antillas Menores, particularmente, bueno, y también de una Antilla Mayor, de Jamaica. También hubo obreros que vinieron desde la costa colombiana. Entonces vinieron gentes de, como quien dice, la parte principal de Colombia, de las costas de Colombia, y vino gente del Caribe. Vino la migración china por primera vez a Panamá, que es parte, ojo, que la migración de gente del continente asiático, de gente de la China, es parte de una serie de otras migraciones que hubo a el continente americano desde Asia, y también eventualmente llegaron trabajadores de la India, pero ya para la construcción del canal. Es decir, que estamos hablando de flujos. O sea, quizás lo que yo quisiera enfatizar es que estamos hablando de toda una serie de flujos migratorios de diferentes partes del mundo, pero fundamentalmente del entorno caribeño, angloparlante,
que llegaron a nuestro país para contribuir con la construcción, primero, en primera instancia, del ferrocarril, y luego del ferrocarril transísmico, y luego del canal interoceánico. El grupo de mujeres que arriban al Istmo de Panamá son en su mayoría estadounidenses al inicio, así como mujeres de las Antillas. Esto se da por incentivar al trabajador que estaba soltero a casarse y así podía obtener un mejor estilo de vida en cuanto a vivienda y a servicios básicos, ya que la vivienda se asignaba dependiendo si era soltero o casado. Las mujeres, además de mejorar la vida doméstica del trabajador en la zona del canal, también empezaron a crear el estilo ese propio estadounidense en cuanto a cultura, en cuanto a comportamientos. Fueron las principales precursoras de las creaciones de las tardes culturales, donde se hacía lectura de poemas, donde se cantaban recitales. Ellas fueron muy importantes en el establecimiento de ese estilo de vida estadounidense dentro de la zona del canal y en la estabilidad también de la vida cotidiana del trabajador. En 1904, la construcción del Canal de Panamá atrajo mano de obra de países antillanos como Martinica, Trinidad y Tobago, Santa Lucía, Guadalupe, Barbados y Jamaica, de Centroamérica, Europa y Asia, gran parte de ellos procedentes de China. Digamos que la población, los más numerosos, por supuesto, fueron los de las Antillas, que empieza con los jamaicanos, los barbadienses, aunque los barbadienses para el caso el canal norteamericano se registra como un número relativamente más bajo que el de Jamaica. Y están los de Martinica, los de Saint Kitts, es decir, tanto de las Antillas inglesas como de las Antillas francesas y algunas de las Antillas holandesas. Pero también hay que tomar en consideración que aparte de la gente que fueron reclutadas en estos territorios, que eran colonias, también vinieron gente que vinieron a la libre. Es decir, recordemos que esa población no era esclava, ya desde el siglo XIX esa población había sido liberada. De manera que esas poblaciones tenían una condición de gente libre, pero que fueron entonces reclutados por agentes dentro de esos territorios que sí eran colonias y fueron traídos para el trabajo. No lejos y menos importante deberíamos reconocer y destacar la migración china. La migración china llega también al Istmo de Panamá proveniente de Cantón de China, principalmente vinculadas a la construcción del ferrocarril y el canal norteamericano. Destaca que Panamá es el país que acoge la migración china más antigua de todo el continente americano. El primer lugar a que los chinos tocan tierra en el continente americano fue Panamá, y todos ellos vinculados con el proyecto de comunicación transísmica en Panamá, tanto para el ferrocarril como para el canal francés y el canal norteamericano. La cultura de Panamá es una mezcla de culturas que son consecuencias de la colonización y de la construcción del Canal de Panamá. La cultura panameña se ha ido amoldando a una serie de culturas hasta obtener una cultura única con la mezcla de tantas costumbres y tradiciones de diferentes regiones. No cabe duda de que Panamá es el resultado de diversas culturas que se asentaron en nuestro país. Pero ¿qué camino se tuvo que recorrer para llegar a esa fusión y aceptación? Eso lo veremos cuando estemos de regreso. En Panamá, cada grupo humano posee su propio sello cultural, su idiosincrasia, que se manifiesta en bailes, música, vestuario, festividades, tipo de alimentación, rasgos físicos, pero al final será una sola sociedad con tolerancia y mestizaje. Cada grupo se adaptó y después de la construcción del canal, se asentó creciendo dentro de la sociedad panameña ya establecida.
Estamos de vuelta y seguimos dando un recorrido por la herencia del Canal de Panamá. Ahora descubriremos cómo Panamá se convirtió en ese crisol de razas tan único y fascinante. Nosotros tenemos aquí en Panamá, y quizás ese es uno de los temas que siempre se pregunta en estas épocas, ¿no? Si en Panamá hay un crisol de razas, ¿no? O si en Panamá es una amalgama, ¿no? Nosotros desde la antropología no usamos la palabra raza. La palabra raza para los antropólogos y la gente pues, que estamos en esta disciplina es incorrecta, no existe. Todos los miembros de la especie humana, de Homo sapiens sapiens, somos una sola raza. O sea, no existe eso de diferencias, pero obviamente hay etnicidades, obviamente hay diferencias de cómo nos vemos, de cómo nos comportamos, e inclusive de cómo nos comunicamos, que generan la posibilidad de distinguir a los grupos humanos en grupos, en agrupaciones que son fluidas y que tienen toda una posibilidad de interactuar entre ellos, que es precisamente lo que ocurre, y por eso Panamá y nuestra historia es algo tan fascinante, que eso es precisamente lo que ocurre en nuestro país a partir de 1850, 51, hasta el presente. No ha parado. Entonces, entender los procesos migratorios y los grupos humanos que llegaron a Panamá a partir de esa fecha, y especialmente y abundantemente durante la construcción del canal norteamericano, miles y miles de personas que generaron que la población del Istmo aumentara, que la población de la ciudad de Panamá, por ejemplo, se multiplicara. La población, cuando entramos a la construcción del canal, una parte de lo que traen los norteamericanos como sistema administrativo es la segregación. Es decir, la segregación controlada, sistemática, en cuanto a la distribución del trabajo, en cuanto a la distribución de los espacios de habitación, los españoles en una parte, los afroantillanos en otras partes, etc. Y eso va a implicar, por un lado, desde el punto de vista físico, ya una intencionalidad y una percepción de separaciones. La segunda va a ser precisamente la división jurídica y económica del Gold Road, del Silver Road, entre los cuales también van a ser incluidos hasta algunos europeos. Entonces, esa segregación va a ir determinando una forma de racismo, así abiertamente. Y se sabe también que muchos de los obreros norteamericanos, los especialistas norteamericanos, los técnicos, eran algunos del sur. Y que toda esta concepción ideológica se va a proyectar. Y sospecho que una parte de esa proyección incide en la conducta social de la ciudadanía panameña en ese momento, incluyendo las clases altas. O sea que si había un proceso de mestizaje, de tolerancia racial que se estaba desarrollando a fines del siglo XIX, la situación, esa percepción nueva cambia. Y entonces se comienzan a establecer distinciones de diferentes grupos, particularmente dirigidos sobre todo a los afroantillanos. Habían segmentaciones tanto geográficas o sectoriales, así como de las condiciones de las mismas casas que se les asignaban a los trabajadores. Habían sectores como Corozal y Balboa que eran asignados a trabajadores de planilla de plata y planilla de oro respectivamente. No dependía de la nacionalidad del trabajador, sino más bien en este sentido dependía del cargo que ocupaba o la planilla a la que pertenecía. En cuanto a la vivienda, por ejemplo, mientras que a un trabajador estadounidense en un área residencial como Balboa se le asignaba una casa de 2 altos con todos los mobiliarios que necesitase, incluso hasta una caja fría o un icebox que se le llamaba una especie de nevera a inicios de la construcción del canal, un trabajador afroantillano o de planilla de plata con familia no contaba con un mobiliario completo, así como tampoco contaba con estos beneficios como jardines,
floristerías, dónde conseguir plantas para crear sus jardines, entre otros aspectos ya un poquito más de lujo o pues para mantener una vida más armoniosa dentro de la zona del canal. Con la colonización también vino el mestizaje o la mezcla racial entre el grupo blanco, el indio y el negro, dando lugar a un nuevo elemento humano, el mestizo. Recordemos dos cosas. Durante el periodo colonial, el mestizaje fue muy intenso en Panamá. Ya desde Santa María, lo que vemos en el caso de Santa María es que los españoles se unieron a las mujeres indígenas muy rápidamente. Y un estudio genético que hay sobre Panamá reciente en los últimos años implica, por ejemplo, que un 80% de la población tiene genes indígenas, producto precisamente de ese mestizaje original. Y cuando se incorpora a la población afro como esclava, también el mestizaje se va a ir desarrollando, digamos que bajo condiciones que los mismos españoles nunca pudieron controlar. Incluso en el campo hay que recordar también que la iglesia tuvo pocos controles, vamos a decir, en algunas zonas muy rurales, porque muchas de las crónicas, varias de las crónicas que se han planteado por algunos de estos padres, es que hablan de un mestizaje y que incluso situaciones difíciles, o vamos a decir, desde el punto de vista moral, como el incesto, era bastante frecuente en estos informes. Entonces, el mestizaje fue un fenómeno, vamos a decir, continuo a lo largo de todo el periodo colonial, que cuando entramos al siglo XIX ya estaba presente. La mayoría de los trabajadores jamaicanos que llegaron a la primera etapa de la construcción del canal francés, ellos ahorran y parte de sus ingresos lo usan para regresar a las islas de Jamaica. En cambio, los chinos se quedan en Panamá e invierten en negocios al detal, en hortalizas y en pensiones que ofrecían alojamiento a los trabajadores en tránsito. Entonces, hay una diferencia particular entre los chinos y los jamaicanos en cuanto a cómo ellos enfrentan el tema migratorio, y fueron los chinos los que deciden en la primera instancia quedarse en Panamá y hacer vida en contraste con los primeros grupos de trabajadores antillanos. Más adelante, terminada el proceso que hace más evidente la presencia de la migración relacionada con la construcción del Canal de Panamá, queda puesta cuando los trabajos terminan las obras terminan en el Canal de Panamá. En 1911, el presidente Taft, bajo una orden ejecutiva, ordena el desalojo de todas las personas que vivían dentro de los límites de la zona del canal. E incluso muchos de los trabajadores que ya se habían visto cesadas sus servicios como trabajadores del canal tuvieron que integrarse y salir de la zona del canal. Muchos de ellos se vincularon a actividades agrícolas y surgen entonces una serie de pueblos dentro del territorio panameño que aluden a una toponimia que recordaba a los pueblos pasados, ¿no? Aparece Nueva Gorgona, aparece Nuevo Emperador. En ciudades de Panamá aparecen también los primeros barrios y las primeras, digamos, concentraciones de viviendas de trabajadores antillanos. Ustedes recuerdan, no sé si usted recuerda el Marañón, el Chorrillo, estos grandes barrios de inquilinato, junto con otros más afuera de la ciudad, que algunos recordamos como la Bocatón, entre calle Cuarta y calle Tercera, Río Abajo. Algunos poblados como Guandía, Pueblo Nuevo, que comienzan a hacer el asentamiento de estos trabajadores antillanos que dejan de tener una relación formal y laboral con la construcción del canal y de alguna manera se integran a la sociedad, o tratan de integrarse a la sociedad panameña, no con mucho éxito en algunos casos, y yo creo que todavía ese proceso de asimilación y de integración de los trabajadores y de los descendientes afrontillanos todavía queda por visibilizarse y seguir investigando.
Y del resultado de la mezcla del blanco con el negro se da el mulato. La del indígena con el negro nace el sambo. Todas estas mezclas son las que, a lo largo del desarrollo cultural y social, lograron predominar dentro de la población panameña, dejando a un lado y como minoría a los grupos raciales originales. La historia del Canal de Panamá está llena de sacrificios, de logros y de trabajos de miles de personas que dejaron sus raíces, sus hogares y sus familias para sentarse en una región extraña y desconocida para ellos, sin saber que estarían formando las bases de una sociedad multiétnica. Cuando estemos de regreso veremos cómo Panamá adaptó esas costumbres y tradiciones, tomándolas como propias. El Canal de Panamá abrió una puerta multicultural en donde se aportó al desarrollo en varios ámbitos y costumbres sociales, además de culturales. Panamá cuenta con una variedad de grupos étnicos que han influenciado en la cultura panameña, en el área del idioma originando el español panameño, en la gastronomía con una gran variedad de comidas típicas, en el deporte, por ejemplo la práctica del béisbol introducido por los estadounidenses, en la música, dando origen al reggae en español, el baile congo, el uso del acordeón, la pollera, entre otras costumbres heredadas. Estamos de regreso con más en nuestro especial Herencia del Canal de Panamá y no podemos restarle importancia a todas esas culturas que con su presencia y contribuciones fueron dándole al país ese carácter multiétnico que hoy nos identifica como nación. Tenemos gente que llega a este país a trabajar, ¿no? A hacerse una mejor vida, a obtener recursos. Y aquí cabría preguntarse por qué no trabajaron los panameños y las panameñas en esas obras, ¿no? En parte, bueno, hay varias respuestas, pero en parte es por la magnitud y por la celeridad de los trabajos, no había suficiente mano de obra local. Y había que complementar la mano de obra local. Pero esto significa que estaban trabajando de lado a lado, mano a mano, hombro a hombro, gentes de diferentes orígenes internamente de Panamá y gentes de diferentes orígenes externamente a Panamá. Pero la gente externa traía idioma distinto, ya no digamos que eran de un color o de una textura o de una forma de conducta distinta, ¿no? Y que tienen sus propias, o trajeron consigo sus propios valores, sus propias formas de entender, por ejemplo, la ética del trabajo, o de entender, por ejemplo, la espiritualidad, o digamos, pues con cosmovisiones distintas. Entonces, nosotros tenemos que todos, al entrar en contacto, comienzan a influirse unos a otros, y ciertas cosas prevalecen, otras desaparecen, otras se mezclan, y esas mezclas son lo que hacen el Panamá de hoy día sumamente diverso, sumamente rico, sumamente interesante, pero que para entender el Panamá de hoy día tenemos que comenzar a entender también esas raíces, de dónde vinieron y por qué fueron así. Especialmente quisiera hacer énfasis, por ejemplo, en el lenguaje. ¿Por qué los panameños hablamos como hablamos? ¿Cuáles son las influencias que tenemos en nuestra cadencia y en nuestra forma de expresarnos, e inclusive en nuestra manera de comunicarnos? Hablar de la importancia del legado cultural del Canal de Panamá es hablar de la importancia de un patrimonio tangible e intangible, porque por un lado está el mismo canal en sí, su infraestructura, la arquitectura, la tecnología, las obras de arte que se producen a raíz de la construcción del canal, libros, souvenirs, fotos, y por otro lado está la herencia gastronómica, musical, literaria y hasta el comportamiento que tenemos nosotros los panameños producto de esa fusión étnica dentro de nuestro territorio. Las tradiciones culturales o las expresiones culturales de las migraciones de los panameños vinculados con el
La construcción del canal yo creo que es muy diversa. Yo creo que una de las más representativas y yo creo que una de las más sensoriales es el tema de la cocina. Nosotros tenemos acá una herencia culinaria importante de esa migración antillana de afro en Panamá. A los que no les gusta pues el saril, tomar saril, el bon, el saos, yo creo que no... a veces no tenemos tan presente de que todos estos platos y todas estas viandas llegan a Panamá en un proceso migratorio vinculadas con el tema del canal de Panamá. La construcción del canal cobró la vida de una cantidad incalculable de trabajadores. Siempre hablamos de aproximados, podríamos hablar hasta de 30.000 vidas entre ambas etapas, tanto francesa como estadounidense. Lo que sí es importante para las nuevas generaciones es desarrollar un sentido de relación íntima, de pertenencia con el legado histórico y cultural que la vía interoceánica ha dejado en nuestro país. Pero más importante es que las personas que estamos a cargo de la formación de esas nuevas generaciones mejoremos los programas y las herramientas que llevan a la valoración de ese patrimonio histórico. Y ese es el compromiso que adquirió y mantiene el Museo del Canal para con estas futuras generaciones. Los retos más importantes que tienen los trabajadores que vienen a construir el canal son enormes. Yo creo que todavía queda y falta por investigar y documentar ese tipo de hazaña. Hace un tiempo atrás he estado implicado en la recopilación de algunos relatos orales de nietos y descendientes de trabajadores del canal, y con ello me sorprendo, por ejemplo, en conocer que una de las abuelas que venían desde Barbados, la señora Williams tuvo a su hija en alta mar en camino de Barbados hacia la ciudad de Colón. Entonces, tratar de empatizar con cómo sería el arribo de esta mujer recién dada a luz con una niña en brazo, con 4 hermanos más y sus tíos llegando a la ciudad de Colón en un barco desde la isla de Barbados a enfrentarse a un lugar que no conoce, a una sociedad que también conoce, a un proyecto que no tiene la más remota idea cómo van a estar vinculados. Creo que eso es un esfuerzo de tratar de entender los retos que estas personas se enfrentaron al primer momento que llegan a Panamá. Gente que viene tan lejos como los chinos de Cantón, que tienen una barrera fuerte del idioma. Yo creo que esa asimilación y ese esfuerzo de tratar de integrarse a la sociedad panameña fue uno de los principales retos. La nación panameña que hoy se beneficia concretamente a través de los ingresos del canal, de los sacrificios de los que trabajaron y murieron para construir esta magna obra, debe hacer honor a la memoria y sacrificio de los constructores, tomando pasos firmes para crear un país libre de discriminación racial, en la que impere la equidad y justicia social para todos los ciudadanos. No cabe duda que cada uno de nosotros como panameños formamos parte de esta herencia cultural del Canal de Panamá. Una herencia que nos llena de orgullos, de éxitos y de logros. Gracias por acompañarnos en este recorrido.